Hola, esto es la lección 89 de un curso de milagros. Seguimos en la primera parte, en el segundo repaso. Y antes de comenzar a leer la lección, yo te dejaría, o más bien te preguntaría, ¿qué pasaría si hoy dejáramos de defender nuestro dolor y aceptáramos por fin el milagro que ya nos pertenece? Bienvenidos a Habitar la Paz. Hoy entramos en una lección de repaso profundamente liberadora. Una lección que nos recuerda que no nacimos para vivir en el resentimiento, ni para conservar viejas heridas, como si fueran parte de nuestra identidad. Hoy el curso nos dice algo muy grande. Tenemos derecho a los milagros. No como un premio, no como una excepción, no como algo reservado para unos cuantos, sino como una expresión natural de las leyes de Dios. Así que vamos a leer ahora la lección 89, que dice así. Estas son las ideas que vamos a repasar hoy. Lección 77. Tengo derecho a los milagros. Tengo derecho a los milagros porque no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Sus leyes me liberan de todos mis resentimientos y los reemplazan con milagros. Aceptaré los milagros en lugar de los resentimientos, los cuales no son sino ilusiones que ocultan los milagros que se encuentran tras ellos. Ahora aceptaré solamente aquello a lo que las leyes de Dios me dan derecho, de manera que pueda usarlo en beneficio de la función que Él me ha dado. Puedes usar las siguientes sugerencias para las aplicaciones concretas de esta idea. Detrás de esto hay un milagro al que tengo derecho. No voy a abrigar ningún resentimiento contra ti, María, sino que te voy a ofrecer el milagro al que tienes derecho. Visto correctamente, esto me ofrece un milagro. Lección 78. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Mediante esta idea, uno mi voluntad a la del Espíritu Santo, y percibo las dos cual una sola. Mediante esta idea acepto mi liberación del infierno. Mediante esta idea expreso que estoy dispuesto a que todas mis ilusiones sean reemplazadas por la verdad de acuerdo con el plan de Dios para mi salvación. No haré excepciones ni sustituciones. Lo que quiero es todo el cielo y solo el cielo, tal como la voluntad de Dios ha dispuesto que lo tenga. Las variaciones que pueden resultar útiles a la hora de aplicar correctamente la idea son: no quiero mantener este resentimiento separado de mi salvación. Patricia, dejemos que los milagros reemplacen todos nuestros resentimientos. O Pepito, dejemos que los milagros reemplacen todos nuestros resentimientos. Detrás de esto se encuentra el milagro que reemplaza todos mis resentimientos. Hasta aquí la lectura de la lección 89. Así que hay una parte de nuestra mente que se ha acostumbrado tanto al resentimiento, tanto al sufrimiento, que ya no sabe distinguir entre cuál es su herida y cuál es la identidad. Porque cree que aferrarse al resentimiento la protege. Cree que recordar la ofensa le da fuerza. Cree que no soltar es una forma de justicia. Pero esta lección viene a deshacer esa mentira con una dulzura firme. Nos dice: tengo derecho a los milagros. ¿Y qué significa eso? Significa que no estoy sometido a las leyes del miedo, ni a la lógica del agravio, ni al ciclo interminable del ataque y la defensa. Significa que mi vida no está gobernada por las interpretaciones del ego, sino por las leyes de Dios. Y las leyes de Dios no fueron hechas para condenarnos. Fueron hechas para liberarnos. Por eso, el milagro no es algo extraño. No es una ruptura de la realidad. Es justamente lo contrario. El milagro corrige la falsa percepción y restaura lo que siempre ha sido la verdad. Es decir, el milagro es darnos cuenta o recordar que nunca hemos estado separados, que no estamos solos, que Dios es parte de nosotros, que somos parte de Dios.
Así que por eso se dice que el milagro corrige la falsa percepción y restaura lo que siempre ha sido la verdad. Recordemos que un resentimiento oculta la luz. También podemos decir que un resentimiento es una forma de mirar que oscurece. Porque nos tapa nuestra capacidad de ver a la luz. Entonces, el resentimiento implica una decisión de seguir viendo separación donde Dios no creó ninguna. Es una manera de decir, prefiero mi interpretación del dolor a la paz que se me ofrece. Y sin embargo, el curso no nos culpa por eso. No nos humilla por estar heridos. No nos exige perfección antes de sanar. Solo nos muestra, con amor, que detrás de cada resentimiento hay un milagro esperando a ser aceptado. Eso es precioso. ¿Por qué? Porque quiere decir que incluso allí donde más endurecido tenemos el corazón, incluso allí donde más justificado parece el juicio, incluso allí donde más antigua parece la herida, todavía hay luz, todavía hay salida, todavía hay un milagro. El resentimiento dice, esto que ocurrió define para siempre lo que soy, lo que eres y lo que se perdió. Eso dice el resentimiento. En cambio el milagro dice, lo que Dios creó nunca ha sido dañado. Nunca hemos estado dañados. Nunca hemos estado heridos. El resentimiento fija y el milagro libera. El resentimiento repite y se queda en el pasado y el milagro abre el presente. El resentimiento necesita enemigos y el milagro nos revela hermanas y hermanos. Así que quizá una de las frases más importantes de esta lección es esta disposición total. Dice en la lección, no haré excepciones ni sustituciones. ¿Por qué? Porque el ego siempre quiere negociar. El ego quiere entregar algunos resentimientos, pero conservar otros. Quiere sanar un poco, pero no del todo. Quiere paz, pero sin renunciar a ciertas acusaciones secretas. En cambio, el Espíritu Santo nos enseña una entrega más completa. No una entrega violenta, no una entrega forzada, pero sí verdadera. Es como si hoy nuestra mente dijera, ya no quiero administrar mis heridas. Ya no quiero seleccionar qué dolor converso. Ya no quiero seguir separado de mi salvación, de aquello que todavía juzgo. Lo que quiero es que es todo el cielo y solo el cielo. Esta es una frase absoluta, una frase muy amplia, una frase tan hermosa, porque en el fondo eso es lo que el alma siempre ha querido. No un pequeño alivio, no un descanso temporal, no una tregua con el miedo, sino el cielo, es decir, la paz completa, la inocencia sin reservas, el regreso a la verdad. Y por eso hoy no se nos pide que fabriquemos milagros. Se nos pide que dejemos de bloquearlos. Se nos pide retirar los resentimientos que ocultan a los milagros. Se nos pide mirar de otra manera. Se nos pide recordar que nadie queda excluido de la liberación. Ni siquiera aquel contra quien más has guardado dureza. Ni siquiera tú. A veces somos contra quien más guardamos dureza. Y entonces tal vez hoy convenga dejar en silencio, muy dentro del corazón, que no quiero seguir usando mi dolor como identidad. No quiero seguir usando mi juicio como mi refugio. No quiero mantener este resentimiento separado de mi salvación. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Porque cuando esto ocurre, no solo cambias tu manera de ver una situación, sino cambias el lugar interior desde donde vives. Y entonces comprendes que el milagro no siempre hace ruido. A veces no viene como una gran emoción. A veces llega como una pequeña suavidad en el pecho, como una interpretación menos dura, como el fin de esa acusación constante, como un instante en el que ya no necesitamos defendernos, como una paz que no sabías que todavía era posible. Y eso basta. Porque cuando entra un milagro, aunque sea silenciosamente, la prisión empieza a abrirse. Hoy la lección no te recuerda
solo que puedes sanar. Te recuerda algo mucho más profundo, que la sanación te pertenece, que los milagros te pertenecen, que la paz no te es ajena, que tu herencia no es el miedo, sino el cielo. Y quizá hoy nos baste con estar dispuestos a eso, a aceptar esas herencias. No a ser perfectos, no a ser impecables, solo estar dispuestos a dejar de ver a través del resentimiento, dispuestos a que el Espíritu Santo interprete por nosotros, dispuestos a aceptar que detrás de eso que tanto pesa, detrás de ese nombre, detrás de ese recuerdo, detrás de una escena, detrás de una herida, hay un milagro al que tienes derecho. Así que hoy le pido al Espíritu Santo que hoy no elijamos conservar el dolor solo porque nos resulta familiar. Que hoy no confundamos la herida con una herida con nuestra identidad. Que hoy podamos decir con humildad y con verdad: tengo derecho a los milagros. Y que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos mañana en la lección 90. Hasta mañana.